Buenos días. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de primeros auxilios o primeros socorros. Pero para hablar de primeros auxilios o primeros socorros, vamos a tocar un poquito el tema de siniestros viales. Las causas principales de siniestros viales son por factores humanos o fallas mecánicas o por factores meteorológicos. Bueno, las fallas humanas, más o menos todos sabemos que es o por distraernos, porque vamos con el teléfono, en fin, por problemas emocionales, por consumir bebidas alcohólicas, drogas, en fin. Pero no voy a entrar mucho en ese tema. Las otras fallas mecánicas, que sabemos todos que un vehículo puede fallar si no le hacemos constantemente una revisación técnica. Y los fenómenos meteorológicos, que pueden ser por tormentas severas, caídas de cables, bueno, postes de luz, en fin. Y eso son las causas que producen los siniestros viales. Ahora, ¿qué hacemos frente a un siniestro vial? Que es la parte que a mí me interesa. ¿Cómo actuar? ¿A quién llamar? ¿Estamos en condiciones de ayudar a las víctimas? Bueno, ahora vamos a ver si estamos en condiciones de ayudar. Lo primero que tenemos que hacer ante un siniestro vial es asegurar la escena. Hay una mnemotecnia que se llama PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Primero nos protegemos, tenemos que estar seguros de que por ir a socorrer nosotros o por ir a ayudar, que no se produzca otro siniestro donde ya estemos incluidos nosotros. Entonces tenemos que proteger a las víctimas y protegernos nosotros. Segundo, avisar. ¿A quién le vamos a avisar? Llamar al 107 o al 911, cualquiera de esos dos números, ellos están conectados. 107, bomberos, policía, 911, están todos conectados a las 24 horas. Entonces, de esa manera, ellos trabajan en conjunto y una vez que nosotros damos el aviso o la alarma, ellos saben a quién van a enviar al lugar. Perdón. Bueno, una vez que avisamos, ahora nos toca socorrer. ¿Cómo vamos a socorrer? Primero, saber cuántas víctimas hay, qué tipo de lesiones tienen, a simple vista, obviamente. Qué tipo de lesiones tienen. Si nosotros podemos avisar al 107 o al 911 cuántas víctimas hay, muchísimo mejor. Si podemos avisar cómo fue el siniestro, si fue entre auto y moto, eso les sirve mucho a ellos, porque ellos ya están sabiendo más o menos a qué tipo de siniestro van a encontrarse. Por lo general, si es auto y moto, sabemos que el más damnificado, ¿quién va a ser? El de la moto. A veces suelen ir dos, a veces suelen ir tres también, que no es lo correcto, pero ellos por lo general son los más damnificados. Entonces, por lo general vamos a tener que ir primero a ver a las víctimas que iban en la motocicleta. ¿Qué tenemos que ver? Hay unos signos vitales que tenemos, que más o menos todos tenemos que saberlo, porque es parte de nuestro cuerpo también, que es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial,
la temperatura corporal y la oximetría. Desde que entramos en una pandemia se empezó a hablar mucho más de la oximetría, que es el oxígeno que tenemos en sangre. Ahí se dieron a conocer también los oxímetros, que son un pequeño dispositivo que creo que muchos lo conocimos ahí. Antes solo se veía en los sanatorios, hospitales. Bueno, pero no necesitamos ni un tensiómetro, ni un oxímetro en el momento. Sí necesitamos saber si la persona respira o no respira. Los dos puntos principales, frecuencia cardíaca o respiración, y si el corazón está latiendo. Entonces, si tenemos pulso y tenemos respiración, ya tenemos una batalla ganada, o sea, ya tenemos cierta tranquilidad en lo que vamos a hacer. Si no tiene pulso o si no respira, y principalmente si no respira, porque a veces entre el ruido de los vehículos, bocinas, donde hay un siniestro vial, por lo general, mucha bocina, mucho ruido, gritos, todo eso, a veces si no estamos haciéndolo constantemente, nos va a ser difícil encontrar el pulso. Pero vamos al otro signo vital, que es la respiración. Si no respira, ya estamos ante una parada cardíaca. Si hay un paro cardíaco, ya tenemos que hablar de RCP, reanimación cardiopulmonar. Si hablamos de RCP, ya tenemos que más o menos saber cuántas pulsaciones tiene por minuto el corazón, que es lo normal, entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Eso cuando tocamos así lo ven. Claro, podemos encontrar el pulso en distintas partes del cuerpo. En la muñeca, que es lo que generalmente decimos, el carotidio, pero el que siempre vamos a encontrar pulso es el carotidio. Los otros por ahí se sienten muy débiles o no se siente. También podemos, detrás de la rodilla, también podemos encontrar pulso en distintos lugares, en la zona inguinal, pero el que más nos interesa a nosotros es el carotidio, porque es el último latido que se pierde, es el último que se deja de sentir. Bueno, entonces, si no tenemos pulso, como decía, ya hay que iniciar la maniobra del RCP. ¿Cuántas pulsaciones por minuto tiene una persona? Lo normal, entre 60 y 100 pulsaciones por minuto, ¿sí? Vamos al de la respiración, en caso de que tengamos que controlar más o menos la respiración, entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Pero no vamos a estar fijándonos en eso. Hablábamos de que si respira o no respira, si tiene pulso o no tiene pulso, nada más. Si, como decíamos, si no tiene pulso, maniobras de RCP. Bien, decíamos que vamos a tomar el pulso. Si no tiene pulso, vamos a ver si no respira, observando el pecho, si expande o no. Si no expande, no está respirando. Tratamos de escuchar si respira o no, y no respira. Bien. Ahora, hay que hacer unas maniobras de RCP con compresiones torácicas, que se llaman. ¿Cuánto vamos a comprimir? Es entre 5 y 6 centímetros, entre 5 y 6 centímetros es lo que tenemos que bajar a la hora de hacer la compresión. ¿Cómo vamos a hacer la compresión? Una mano adelante.
Cualquiera puede utilizarse la izquierda o la derecha de acuerdo a cómo se siente más cómodo. ¿Por qué ponemos los dedos acá así? Porque nosotros necesitamos utilizar solo esta parte de la mano. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿dónde vamos a hacer las compresiones? Tomando una línea imaginaria entre las dos tetillas y el centro del pecho. Vamos a apoyar la palma de la mano en el centro del pecho y vamos a hacer 5 ciclos de 30 compresiones. Eso si lo queremos hacer solo con las manos. También existe otro de los ejemplos donde se utilizaba la respiración boca a boca, que le llamamos nosotros, que se dejó de utilizar, se dejó de exigir por el hecho de que o puedo transmitirle alguna enfermedad o me puede transmitir a mí. Entonces, salvo que tenga los implementos necesarios para hacerlo de manera segura, no se utiliza la respiración boca a boca. O salvo que sea un familiar nuestro, un amigo, alguien que uno dice, no, yo acá me juego, y lo hacemos. Y de esa forma sí, son 30 compresiones por 2 insuflaciones. 30 compresiones por 2 insuflaciones. 5 ciclos de 30 compresiones. Se vuelve a tomar los signos vitales, se vuelve a tomar el pulso. Si no hay pulso, se continúa con la maniobra. A todo esto, avisamos al servicio de emergencia. La ambulancia ya viene en camino. Bien, hasta que no llegue la ambulancia, nosotros no dejamos de hacerlo. Si estamos acompañados, si hay otras personas que nos están rodeando, porque esto es muy, muy cansador. Si una sola persona tiene que hacerlo, muchos minutos seguidos no va a poder hacerlo. Así que en lo posible, si hay otras personas, se los llama y dice, venga, sabe de primeros auxilios, sabe de RCP, si le dice no, bueno, mire, póngase ahí, yo le voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Entonces, cuando yo le diga, cambiamos de mano, lo hace usted. Y va a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces, de esa forma ya somos 2 trabajando, ya hay más posibilidades. Bueno, eso sería más o menos lo del RCP. 2 minutos, si no hacemos las insuflaciones, 2 minutos más o menos, tomamos el signo. Si no hay signo, se continúa con la maniobra, solo con las manos, hasta que llegue la ayuda, la ambulancia o un médico que nos diga yo me hago cargo. ¿Sí? Bien. En estos tipos de siniestros viales también tenemos una víctima con el casco puesto y al momento de que nosotros llegamos a verlo, está sangrando por boca y nariz. ¿Lo dejamos así como está? Yo digo que no. ¿Qué puede pasar si lo dejamos así como está? Casco puesto, vemos que le cuesta respirar, se va a broncoaspirar, se va a ahogar con su propia sangre. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hay que quitarle el casco. A veces ellos mismos nos dicen, sáquenme el casco, sáquenme el casco. Pero no es solo sacar el casco, o sea, hay que ver también de que aquí puede haber un problema cervical, puede haber una... Ahí nomás está bien. Podemos agrandar nosotros la lesión en caso de movimiento. Y acá voy a necesitar ayuda de otro colaborador o colaboradora. Le vamos a sacar el casco, ¿sí? Bueno, yo voy a desprenderlo, voy a poner mi mano por la nuca, así,
voy a hacer de collarín cervical, que le llamamos nosotros al cuello que le ponemos para inmovilizarlo, para trasladarlo. Entonces, así le tengo la mano en la nuca, le desprendo el casco. Usted con las dos manos, ahí, una ahí, otra ahí, y despacito, esperen un segundo, la otra mano mía va a estar en el mentón y de a poquito, despacito, lo va haciendo con movimientos muy suaves, lo va sacando. De esa forma no se movió, estamos seguros de que no hemos producido ningún daño y ya lo tenemos controlado al tema cervical. Ahí nosotros ya sabemos de que si él se está ahogando con su propia sangre, podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Ponerlo en posición de seguridad lateral, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, ¿cómo lo vamos a asegurar? Mano allí. Muy cómodo. Ahí está en una posición de seguridad lateral. De esa forma, ya no se va a ahogar con su propia sangre ni con su fluido, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, eso sería más o menos el primer auxilio, el primer socorro que nosotros podemos dar a una persona, siempre no avanzando sobre la parte legal, porque hay una carga legal para todo. Muchas veces decimos, no, yo no voy a hacer nada, no lo voy a tocar, porque voy preso, o me pueden denunciar. Si nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, hay que hacerlo. Después, los problemas legales, veremos. Hay gente que dice, si hacemos RCP, ¿podemos dañar las costillas? Sí, las podemos dañar, se pueden romper. Pero no conozco a nadie que haya hecho una denuncia, no hay registro de que haya una denuncia por haberle roto las costillas, por salvarle la vida. Entonces, un daño menor por un daño mayor. Así que eso más o menos sería. A veces se producen desmayos, que le llamamos, por el hecho de que se le bajó la presión, se le subió la presión, por distintos factores. A veces por no haber desayunado, falta un poquito de azúcar en sangre y empezamos a decaer hasta que se produce un desmayo. Eso por lo general es simple, es tratable sí o sí, hay que llamar a emergencia, un desmayo, alguien perdió conocimiento, llamar a emergencia. Pero es algo que nosotros podemos irlo tratando de solucionarlo. Sí. Una pregunta, ¿cómo debemos actuar nosotros como docentes cuando nos pasa esa situación con los alumnos? Cuando pasa con los alumnos, muy buena pregunta. Hemos visto desmayos o descompensaciones en alumnos. Por lo general, el turno mañana es el más complicado. En el turno tarde también se suele dar. ¿Por qué? A veces porque no han desayunado bien o no han almorzado bien.
en el caso del turno tarde, y entonces baja el azúcar, empieza a perder potencia, digamos, el cuerpo, que se acaba, es como la batería de un teléfono. Se empieza a agotar, empieza a bajar la carga, va avisando, pero llega el momento que el teléfono se apaga. El cuerpo nuestro lo mismo. Si no lo alimentamos, si no tiene la azúcar necesaria, la alimentación necesaria, obviamente puede producir un desmayo. Bueno, algunos dicen, ante un desmayo dicen, denle agua. ¿Para qué le vamos a dar agua si no está deshidratado? Y si está deshidratado, le vamos a tener que poner suero. No, con un vasito de agua no lo vamos a poder solucionar. Denle coca. Y si está con la presión alta, el desmayo fue por una presión alta, le vamos a elevar más la presión. Entonces, no hagamos lo que no tenemos que hacer. Si está con la presión baja, sí, por lo general se levanta un poquito las piernas, se pone a 15 grados, 20 grados las piernas, se nota en la palidez, a veces pueden hablar y transmitirnos alguna información. Si nos transmiten información de que es hipertenso o que se le baja la presión o que se le sube la presión, entonces nosotros ya sí tenemos cómo solucionarlo, o por lo menos ayudar a solucionarlo. Así que en el caso de que se le bajó la presión, sí, un poquito de algo dulce. Le levanto las piernas, en cuestión de minutitos nomás, vuelve a reaccionar bien. Y en el caso de la presión muy alta, nosotros no podemos hacer nada, solo sentarlo, tranquilizarlo, conversarlo y, como dije, llamar a emergencia. Ellos ya tienen otros métodos para poder solucionarlo. Siéntese. La presión alta, pero tenemos que tener un poquito de práctica, tener mucha atención en la presión alta. Por lo general, si nosotros ponemos la muñeca así y apoyamos los dedos, si el pulso está normal, entonces no creo que sea presión alta. Ahora, si nosotros sentimos que el pulso está muy fuerte y empezamos a presionar, y no, digamos, el pulso nos sigue venciendo los dedos, se sigue sintiendo muy fuerte, obviamente hay una presión alta. Ahora, es como el tensiómetro que se utiliza cuando nosotros empezamos a bombear, el tensiómetro presiona hasta que se deja de sentir el latido, ¿sí? Bueno, nosotros con los dedos podemos hacer más o menos lo mismo. Presionamos y presionamos. Si la presión es muy fuerte y el pulso persiste, la presión está alta, ¿sí? Ahora, si tenemos un tensiómetro a mano, perfecto. Que siempre en las escuelas, en los lugares de trabajo, siempre hay un tensiómetro. Muchas gracias. Siempre hay un tensiómetro, o alguien que más o menos conoce de primeros auxilios, primeros socorros. Así que todo eso se puede ir dando solución. A veces ni siquiera llamar al servicio de emergencia, porque también mover una ambulancia, nada más que porque se le subió un poquito la presión, siempre y cuando esté lúcido, esté bien, tomarle la presión. Y por ahí, por lo general, si es hipertenso, está medicado. Entonces hablar, decir, estás medicado, tomaste la medicación hoy. Si vemos que está muy alta la tensión arterial, y sí, vaya al médico, lo llevamos nosotros para asegurarnos de que esa persona va a estar bien. Y con respecto al tema de cómo podemos identificar un ACV o un paro cardíaco en poco,
pasos? Bien, buena pregunta. ¿Cómo identificar más o menos un ACV? El ACV, por lo general, nos da avisos y podemos localizarlo. Por lo general, si una persona, nosotros estamos desconfiando de que es un ACV porque lo empezamos a escuchar que habla un poco mal o por ahí balbucea, e inclusive he llegado a ver que decían, no, está chupado, tomó bebidas alcohólicas, y no, o se tropieza. A veces andarse tropezando no es voluntario, es el cuerpo que nos está diciendo que algo malo está pasando. Entonces, ¿cómo hacer un pequeño análisis de la situación? Bueno, a ver, decirle, ¿puedes levantar los brazos? Levanta los brazos. Uno de los brazos no lo va a levantar o se le va a bajar. Hacerlo sonreír. Si la sonrisa la hace, van a notar que la hace de un solo lado de los labios, entonces quiere decir que de un lado del rostro no está respondiendo como tendría que ser. O van a notar uno de los párpados un poco más caído. Ese es otro de los síntomas. ¿Qué otra cosa? Hacerlo, decirle que te diga cosas que nosotros sabemos de él, nombre, apellido, qué día es hoy, porque a veces suele empezar en el cerebro a hacer efecto y no nos va a responder correctamente. Entonces nosotros ya estamos encendiendo la luz roja de alarma de que ahí hay un problema serio. Sí. Como docente. Entonces, no va a pasar mucho tiempo, 2 minutos a 3, pero sí hay que llamar al servicio de emergencia, porque no sabemos si es la primera, no sabemos si ya tuvo durante el día otros episodios como estos. Entonces, sí o sí hay que llamar al servicio de emergencia. Como decía, no permitirle que se golpee la cabeza, no nosotros hacerle fuerza como para detener los movimientos involuntarios que la persona tiene, porque es posible que lo dañemos más tratando de solucionarlo. Entonces, dejamos pasar los minutitos, que no se golpee. Si tenemos una almohadita, una campera, algo para ponerle abajo para que no se golpee. Una vez que empezó a ceder el episodio de epilepsia, entonces sí, lo ponemos en posición de seguridad lateral, como mostrábamos recién, hasta que empieza a recobrar de vuelta su ritmo normal. ¿Se entendió? Bueno, ahora voy al revés de todo, yo porque siempre ando a contramano. Mi nombre es Mario Gómez, soy asistente paramédico. He trabajado 15 años en la Dirección de Defensa Civil de la provincia. He sido jefe de operaciones de Defensa Civil, capacitador. Soy diplomado universitario en Gestión Integral de Riesgo y miembro activo de la Cruz Roja Filial La Rioja.